es donde quedamos. Me agrada saber que los talleres están siendo productivos, me agrada saber que el curso va funcionando bien. Yo me siento mucho mejor para hacer clases cuando hago menos clases. Me han dicho que las clases son más entretenidas. Que antes hasta como que... Y yo cuando sale a decir, ¿qué tengo que hablar? En camino y ahí... ¿Qué tengo que decir? Ya. El gasto cardíaco, entonces, por definición, es la cantidad de sangre que bombea el corazón por minuto y depende obviamente de los requerimientos que tenga el cuerpo. Entonces, el cuerpo, el gasto cardíaco se adecua a las demandas de oxígeno del organismo, ¿ya? Entonces, el gasto cardíaco puede cambiar, ¿ya? Y cambiar drásticamente, o sea, en reposo es en promedio entre 4 y 5 litros por minuto y en actividad intensa puede ser entre 20 y 25 litros por minuto, o sea, imagínate cuánto puede cambiar. Pero para cambiar no tiene mucha variación en relación a lo que representa la fórmula de gasto cardíaco, porque gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Y si nosotros sabemos que además estos dos factores son independientes, no son independientes, tan unidos, ¿cierto? Porque si la frecuencia cardíaca aumenta, el volumen sistólico disminuye. ¿Bueno? ¿Lo conversamos? Entonces, en un punto tienen una relación. Por lo tanto, yo puedo aumentar mi frecuencia cardíaca, puedo aumentar mi volumen sistólico, pero tengo un punto de tope hasta el cual puedo aumentarlo porque en ese punto de tope uno va a afectar al otro. ¿Ya? O sea, yo puedo aumentar la frecuencia cardíaca hasta un momento en que no afecte el tiempo de llenado. ¿Sí? Y el volumen sistólico lo voy a poder aumentar, pero eso en definitiva también va a generar en un punto un cambio de la frecuencia cardíaca. ¿Se dan cuenta? Sí. Ya. Entonces, el valor normal, ¿cierto? Resulta de que si tú tienes una frecuencia cardíaca promedio entre 60 y 80 latidos por minuto y el volumen sistólico, ¿cierto? Varía entre los 70 y los 110 ml por latido. ¿Ya? Y esas son las variaciones que puede tener. Entonces, si tú lo miras en reposo, ¿cierto? Sería entre 4.000 y 5.000 ml por minuto. ¿Ya? Y tú puedes subir, ¿cierto?, los ml de volumen sistólico. Y para subir los ml de volumen sistólico, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar la contractilidad, mejorar el retorno venoso, mayor distensión. Esos son los cambios que tienen que ocurrir para que el volumen sistólico aumente. Mejorar la contractilidad, mejorar el retorno venoso, ¿cierto? Eso es básicamente evitar que la poscarga afecte al volumen sistólico. O sea, si yo quiero aumentar mi volumen sistólico, no es bueno que aumente la presión arterial, porque aumentaría la poscarga. Lo ven de esa forma, tienen que verlo como porque el ciclo cardíaco, esto es una bomba que está en el centro del cuerpo y que bombea sangre por todo, entonces uno tiene que mirar todos los factores. Yo quiero cambiar el volumen sistólico, para mejorar el volumen sistólico tengo que mejorar la contractilidad, evitar que la poscarga aumente, porque si aumenta la poscarga va a disminuir el volumen sistólico. ¿Sí? Piénsenlo así, mírenlo así, visualícenlo. ¿Sí? Si yo aumento el retorno venoso, aumento el recarga. ¿Ya? Y de esa forma voy a poder cambiar el volumen sistólico. Si no, no hay forma. Y de esa forma me voy a poder adaptar a las demandas del cuerpo. Entonces imagínense una situación de estrés. Usted esté viviendo una tensión y tenga una crisis ansiosa, en que la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, el cortisol se liberan, ¿cierto? Y empiezan a hacer que su corazón lata fuerte, que su presión arterial aumenta. ¿Qué le va a pasar a usted? ¿Se va a poder adaptar a esa mayor demanda? Entonces, cuando uno se va a poder adaptar a esa mayor demanda, se va a sentir súper mal. Se va a sentir ahogado, se va a sentir fatigado, ¿cierto? Se va a sentir
muy mal. ¿Por qué? Porque esas condicionantes fueron las que cambiaron, ¿cierto? Adrenalina, noradrenalina, dopamina, cortisol hicieron que la frecuencia cardíaca hubiese más vasoconstricción periférica, entonces aumenta la presión arterial. Hay taquicardia que impide el correcto llenado cardíaco, y por eso que cuando ves tú una persona con una crisis de angustia, una crisis ansiosa, ¿cierto? Está totalmente desadaptado al entorno y se siente pésimo, se siente ahogado, se siente mareado, ¿sí? Ya, ahora llévenlo a una persona que quiere hacer deporte, que no tiene una crisis de angustia. Es un individuo está en reposo y quiere hacer deporte. ¿Qué pasa si esos cambios se producen? ¿Va a poder hacer deporte correctamente? No. Entonces, ¿qué necesita una persona para llevar su gasto cardíaco tan lejos como lo hace un deportista? Adaptabilidad, entrenar. Ya. Adaptar tu cuerpo a poder. ¿Y qué va haciendo el entrenamiento físico? Aumenta el volumen O sistólico. sea, por ejemplo, en el deportista, porque lo vamos a tener que ver esto, ¿cierto? En algún momento. El deportista, por ejemplo, aumenta la capilaridad. Hay más capilares que en una persona sedentaria. Hay más capilares periféricos a nivel muscular, a nivel cutáneo. Entonces la resistencia periférica es menor. Por lo tanto, puede soportar aumentos de la presión arterial de una forma más eficiente que una persona sedentaria. El corazón se hace menos sensible o se hace más tolerante a la actividad del sistema autónomo y a la respuesta del cortisol, la dopamina y la adrenalina. Y eso lo hace, ¿cierto?, que su frecuencia cardíaca aumente progresivamente, ¿sí? Y va teniendo como el sistema que describe uno de los autores de la fisiología del ejercicio, que es como las escalas de intensidad, que tú subes la velocidad, su frecuencia cardíaca sube con eso, y después la frecuencia cardíaca se estabiliza. Hasta que vuelva a subir la velocidad, se estabiliza. ¿Ven? De hecho, ahí en las pruebas físicas que hacen, les dan como un tiempo para que eso pase. Que normalmente sube la frecuencia cardíaca los primeros 2 minutos y de los 2 minutos para adelante es adaptarse. A los 5 minutos, ¿cierto?, vuelven a cambiar la intensidad y le dan como el desorden se genera en la primera parte, ¿no? Pero después vuelve a adaptarse. Y así. ¿Por qué la frecuencia cardíaca de los deportistas es menor? Su frecuencia cardíaca es normal, así en reposo. Lo vi por la clase no lo vimos, parece que lo pasamos, el semestre pasado. Hay un proceso plástico de cambio en la cantidad de canales de potasio. Entonces tienen más canales de potasio en la célula muscular cardíaca que una célula de una persona sedentaria. Su frecuencia cardíaca es menor porque su volumen sistólico es mucho más eficiente. ¿Ya? Ya. Profe, Una cosa que es súper... Dime. es que el taller. Ya, pero de la clase. El taller... Sí, no, sí, taller. sí, es de la Ya. clase, no, sí. Pero es que tenía relacionado porque el profe nos habló del gasto cardíaco, pero también nos mencionó el índice cardíaco. Sí, el índice cardíaco es el gasto cardíaco medido en metros cuadrados, Sí, en superficie corporal total. claro. Y Ya. eso o sea, no No, creo- bueno, está más adelante. Ah, ya. Tenemos que, hoy día se habla mucho de eso por las diferencias antropométricas que tienen las personas. Eso mismo lo hablamos. O sea, las personas son totalmente distintas. Entonces, yo siempre he sido un crítico de la fisiología para un hombre de 70 kilos. Que eso es lo que aprendemos nosotros. ¿Sí? Yo no peso 70 kilos. Usted es mujer. ¿Sí? Entonces hay que ir mirando y tratar de integrar ese concepto integral de observar las diferentes situaciones que ocurren en la fisiología. Yo espero plasmarlo en este curso nuevo de Fisiología 1 y 2 que podemos hacer un programa del limpio, podemos hacer un programa nuevo y podemos plantear cuáles son las necesidades actuales de la fisiología, porque la fisiología del hombre de 70 kilos está medio obsoleta ya. Porque usted, las personas que atienden no son puros hombres de 70 kilos. Ya. Una cosa interesante es cómo se distribuye este gasto cardíaco. Y primero ustedes, mira, tenemos la distribución del gasto cardíaco, en porcentaje está ahí, ¿cierto?
Y uno de los tejidos que más flujo de sangre recibe es el riñón. ¿Ya? El riñón, ¿cierto? Se lleva 1100 ml de los 5000 ml. ¿Ya? Y eso es nuestro siguiente sistema. Eso es súper importante saberlo. ¿Y por qué? Porque el riñón cumple funciones que son vitales, súper importantes, como la limpieza de desechos, como el balance hidroelectrolítico, como el balance ácido-base, la regulación de los cambios de la presión arterial, la regulación de los cambios de un montón de otros parámetros. Y las células renales tienen un funcionamiento que es supranormal. Por lo tanto, son células que tienen una alta demanda de oxígeno y una alta demanda de nutrientes. Imagínense que yo les digo, en la fisiología 1 hicimos un ejercicio que tenemos un eritrocito que vive en un ambiente de 300 millomoles, ¿cierto? Que esa es la molaridad normal. Y usted me dice, oye, una persona deshidratada, un individuo deshidratado que tiene una molaridad de 360, en ese ambiente al eritrocito le cuesta funcionar, le cuesta transportar oxígeno. Por eso cuando tú estás deshidratado te sientes cansado, te sientes agotado, porque en ese ambiente al oxígeno le cuesta al eritrocito transportar oxígeno. Ya, las células renales, hay unas células renales que viven en un ambiente de 1400 milimoles y no les pasa nada. Y así viven y así funcionan. Pero para poder hacer eso necesitan una alta demanda de oxígeno. Ahora, la gente siempre mira el gasto cardíaco del... Aún así, aquí si no hay que... sin pantalones. Si tú miras el riñón, lo que uno tiene que tener en cuenta el riñón, la gente siempre mira que el riñón se encarga de depurar y como que lo que hace el riñón, pero las necesidades del riñón, eso es lo que hay que mirar. Y el riñón es una célula, son células que viven con un funcionamiento muy por sobre la media de las otras células. Tienen funciones que son súper importantes, pero para poder cumplirlas necesitan una alta demanda de oxígeno y una alta demanda de nutrientes. Por eso todas las enfermedades que afectan la circulación dañan el riñón. Entonces ahí la principal causa de insuficiencia renal aguda, la hipotensión. La principal causa de insuficiencia renal crónica, la hipertensión y la diabetes, que son enfermedades que afectan la circulación. ¿Ya? Bueno, ahora, esto es en reposo, ¿ya? Pero esto se mantiene. Por ejemplo, si tú dices, uno mira un gráfico después y un gráfico más adelante que dice que cuando hacemos ejercicio el riñón recibe el 1% de la sangre. ¿Sí? Pero ese 1% proporcional al gasto cardíaco es el mismo volumen de sangre. Hagan el ejercicio, hagan. Y le decía, 1100 ml es el 20% del gasto cardíaco. ¿Sí? De un gasto cardíaco de 5000 ml. ¿Sí? Pero en ejercicio, el riñón recibe el 1%, pero el gasto cardíaco es de 25.000 ml. ¿Cuánto flujo de sangre recibe el riñón en ejercicio? Sí, el 1%. 2.500 ml. O sea, igual recibe una alta cantidad de sangre, ¿cierto? Igual. Y ahí entra otra cosa que vamos a ver ya de vuelta del 18, que es la microcirculación. En la microcirculación hay tejidos que tenemos en nuestro cuerpo que es súper importante los mecanismos de autorregulación del flujo que tiene. Y el riñón, nosotros nos pasamos una clase o dos clases entendiendo cómo se regula el flujo sanguíneo del riñón. Eso es lo que igual pregunté por el grupo y vimos el tema de las tres clases de sangre, que era como la presión hidrostática. Sí, y trabajó la presión estática, fisiología 1, ¿eh? Al que preguntó, a la que preguntó. Yo pregunté, Es que iba a poner esa mesa de decirle fisiología 1, por eso lo aprendimos hace 8 años. Presión hidrostática, presión osmótica. Aquí lo aplicamos, lo aprendimos antes. ¿Ya? Así que bueno, repetí la definición ahí mientras compraba polerones con mi hija.
Asumo la lubrificación. Así que si la música de fondo no la me quedas escuchando, no sé, 18. Ah, no, eso no. Ya. Bueno, por ejemplo, el cerebro recibe un alto flujo de sangre, ¿cierto? Pero el cerebro también tiene estos mecanismos de autorregulación que son súper importantes, ¿ya? El hígado, otro tejido que recibe un alto flujo de sangre. Mira esto. Mira el hígado. Mira el hígado. El flujo de sangre desde la arteria, desde el sistema venoso, ¿ya? Y aquí tiene, ¿cierto?, el flujo de sangre Es el sistema arterial. en el sistema arterial, Por la vena porta. ¿ya? Entonces se dan cuenta de eso, el efecto ese que tiene la vena porta, ¿ya? Mira, aquí está el sistema gastrointestinal, Vena porta. no vuelve al sistema venoso, sino que pasa por el hígado y va y este sistema porta hepático, ¿cierto?, que ayuda a que todo lo que se absorbe en el intestino sea de forma primaria revisado por el hígado. Entonces el hígado lo que hace es metabolizar y eliminar sustancias tóxicas que puedan pasar desde los alimentos. ¿Ya? Y sabe que eso tiene color de chico. Ya, esto es algo que van a estudiar con el... Lo vimos hoy día. ¿Lo vieron? La fracción de eyección. Por eso mismo, de hecho nos preguntó ¿qué es la fracción de eyección? Y yo lo busqué, porque me acordaba igual que lo habíamos visto. Ya, ¿qué es la fracción de eyección? Es Sin varios preámbulos. El volumen sistémico. el porcentaje de sangre expulsada del ventrículo, es como la proporción, pero mide como la eficiencia de la eyección cardíaca. Claro, la eficacia de eyección, ¿cierto?, que está determinada por la capacidad de contractil que tiene el corazón. ¿Sí? La fracción de eyección es algo súper importante que se ve afectada a la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? En todas las patologías que afectan al corazón se ve afectada la fracción de eyección. Se obtiene por el volumen sistólico dividido por el volumen diastólico final. ¿Ya? Y eso te da un porcentaje. Ya que, como dice ahí, puede cambiar entre 50 y 65%. Eso se llama fracción de eyección. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el volumen diastólico final, ¿cierto?, es distinto al volumen sistólico. ¿Ya? Porque ahí hay un volumen que falta, que es el volumen sistólico final. ¿Ya? Que es feo, no es bueno decirlo porque no es el término correcto, es como una especie de volumen residual, ¿cierto? Al cual podemos recurrir si queremos aumentar el volumen sistólico. ¿Y cómo disminuyó el volumen sistólico final? Mejorando la contractilidad y disminuyendo la poscardia. ¿Ya? Ahora, había un margen, ¿se acuerda? Que hasta un punto en que nosotros podíamos sacar de ese volumen sistólico final, ¿se acuerda? Ya, sube. Entonces, esto es como una cosa bien interesante que la encontré bien bonita para traerla, que dice, por ejemplo, la terminología del gasto cardíaco, el volumen de sangre expulsada en un minuto, la frecuencia cardíaca en número latidos por minuto, el volumen diastólico final, ¿cierto? Está determinado por la precarga, ¿cierto? Y es la cantidad de sangre que existe en el corazón al final de la fase de llenado. El volumen sistólico final, la cantidad de sangre que queda en el ventrículo luego de la fase de eyección. ¿Ya? Entonces, es súper importante entenderlo así porque si tú lo miras como el volumen de sangre que queda en el ventrículo al final de la fase de eyección, todo lo que afecte la fase de eyección afecta al volumen sistólico final. Es más fácil, porque tú dices, mira, si no cierran bien las válvulas y vuelve sangre al corazón, si hay una poscarga aumentada, ¿sí? Entonces, bien interesante. Ya hay algunas otras terminologías, ¿cierto? El volumen sistólico, el volumen de sangre que se bombea durante un latido, y es la diferencia entre el volumen diastólico final y el volumen sistólico final. ¿Ya? Y aquí ustedes me van a ayudar.
Entonces, oye, qué bueno esto. Qué bueno esto. El volumen sistólico final, ¿cierto? Vamos a jugar el rojo y el azul, no sé. Es el volumen diastólico final menos el volumen sistólico final. ¿Ya? El principal determinante de este es la precarga. Y el determinante de este es La postcarga. la postcarga. La relación es, si aumenta la precarga, aumenta el volumen diastólico final. Pero acá la relación es que si aumenta la postcarga, aumenta el volumen sistólico final. ¿Ven? Pues esos son los principales determinantes. ¿Ya? Y después tú tienes que saber cuáles son los determinantes de la postcarga. Y determinantes de la postcarga. El principal y el más importante, la presión arterial. ¿Ya? Porque tanto el corazón derecho como el corazón izquierdo bombean hacia una arteria. Siempre los vasos que salen del corazón son arterias, ¿cierto? Entonces, tú puedes tener una hipertensión pulmonar, se va a afectar la poscarga del lado derecho. Si tienes una hipertensión sistémica, se afecta la poscarga del lado izquierdo. ¿Entiendes? Ya. Otro determinante de la poscarga. ¿Qué puede aumentar la poscarga? ¿Qué puede hacer cambiar la poscarga? ¿El diámetro de la arteria? Sí, ¿Ya? ya. ¿Y cómo medimos eso acá? El radio arterial. El radio arterial. Entonces, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama estenosis aórtica. La aorta está más pequeña de lo normal en su radio. Y eso aumenta la poscarga. ¿Sí? ¿Qué va a traer como consecuencia eso? Aumenta la put. Vamos a aumentar la contractilidad pues, para compensar. Eh, ¿Sí? Y el corazón se va a empezar a hipertrofiar. Si esa persona que tiene una estenosis aórtica no intervenía prematuramente, ¿cierto? Va a desarrollar una hipertrofia cardíaca concéntrica. ¿Sí? Eso fisiopatológicamente ese es el enganche. ¿A qué se refiere con concéntrico? Que crece hacia adentro. Y se disminuye el volumen, disminuye el radio, disminuye el diámetro del ventrículo. Ya. Otro determinante de la poscarga. Ayúdenme ustedes. No se eran placas. ¿Mm? No se eran placas en ese Pero es que tiene que ver con la Sí, pero eso ¿qué genera? radio. Menor Las placas ateromatosas, ¿qué produce? Menor radio. Ya, pero ¿qué afecta? Menor. La velocidad. ¿Qué genera una placa ateromatosa en la arteria? ¿Qué produce? ¿Qué cambia? Menor radio. El tiempo. La tensión. No, eso ya es cuando ya la placa La tensión del vaso. es una, Ah, la placa, osmolaridad. es una placota, ¿cierto? La osmolaridad. No, pues la arteria, ¿cómo tiene que ser la arteria? ¿Cómo le dijeron a usted en histología, anatomía? Que se, Ah, morfológica. son elásticas, son distensibles y elásticas. Entonces, eso se afecta. Elasticidad. La distensibilidad más que la elasticidad. Mira. ¿Ya? Entonces las arterias son más rígidas. Y si las arterias son más rígidas, ¿qué afecta eso? A los cambios. ¿Qué va a generar si la arteria es más rígida? ¿Qué va a provocar dentro de la arteria? Mayor presión. Más presión. Entonces, yo localizo la elasticidad Como en el aumento de la presión. aquí. Ya. La distensibilidad arterial. Ya la distensibilidad arterial viene ahí. ¿Ya? Porque así tú entiendes después el proceso fisiopatológico. ¿Sí? Ya. ¿Dónde localizan, cierto, las características? Porque alguien lo mencionó por ahí, la osmolaridad. ¿Dónde localizan eso? Ah, sí. El tema de la irrigación coronaria. En la irrigación. ¿Dónde? O sea, pero ¿cómo? ¿Se refiere dónde se Se mide? disminuye o el dónde- riego. ¿Dónde localizamos, cierto, la composición de la sangre? ¿Cómo se llama eso? ¿En la postura o no? La cantidad de eritrocitos, la cantidad de Ah, células, en el la cantidad de hemograma. proteínas. ¿Dónde localizan esos cambios que puedan ocurrir ahí? Por ejemplo, si una persona, si yo te digo, una persona tiene un hematocrito de 62%, Los 20. ¿qué afecta eso? ¿Cuánto es lo normal? Sí.
Depende. 25 o 45%. Se aumenta ahí. 33. Ah, pero el promedio entre 35 y 45%. Si tiene el 62%, ¿qué va a afectar eso? ¿Va a afectarla? ¿Y ahí cómo se habla la densidad de la sangre? ¿Cómo se llama eso? Viscosidad. La viscosidad. Ya. Eso se ve en el sistema venoso. Acuérdense ahora, lo tienen que haber aprendido en física. Resistencia es igual a viscosidad por longitud. Partido de radio cuadrado. Por Entonces, esa es resistencia al flujo. ¿Ya? Eso es resistencia al flujo. ¿Y dónde localizamos la resistencia al flujo? en la P. Acá. Porque le va a quedar más. Si hay más resistencia al flujo, Menor sangre va a salir. va a costar más sangre esa sangre. Exacto. Entonces va a estar aumentada La poscal. la resistencia al flujo. ¿Ya? Y si la sangre es más viscosa, va a costar más movilizarla. Y Tiene eso- que ejercer más presiones, como cuando tú apretáis el dispositivo de la pasta de dientes, ¿cierto? Hay que apretarlo con fuerza para que salga. ¿Sí? Que es distinto cuando tiene un gel que lo tocáis y sale el gel. Profe, Es distinto cuando tiene agua, ¿cierto? La viscosidad va cambiando, por lo tanto la fuerza que se opone al vaciado es mayor. A mayor viscosidad de la sangre, mayor resistencia al flujo. y mayor presión hidrostática. ¿No? Menor presión hidrostática. Todavía no entiende la presión hidrostática. Es que Voy a poner como Bart, así como de ahí para allá, poner la definición de presión hidrostática Es que 100 lo- veces. es La que eso presión hidrostática es la fuerza que ejerce el agua. en reposo. Reposo. Sí. Ya, pero la contraparte de eso es lo que estamos hablando. La presión osmótica que regula la viscosidad. La presión osmótica que regula la viscosidad. Pero usted dijo, mientras menor flujo, mayor va a haber presión hidrostática porque Sí, pero en las condiciones ideales del flujo sanguíneo. ya no afectando. No, en esta- no, en esta- Ya. Ya. ¿Otro determinante del volumen sistólico final? La contractibilidad. La contractilidad. Entonces, hay todas las sustancias inótropas Positivas. positivas y los inótropos negativos. Entonces, la contractilidad. Si yo aumento la contractilidad, ¿qué pasa con el volumen sistólico final? Disminuye. Entonces, estas relaciones Porque es inversa. ¿Ya? Y eso es lo más claro que hay que tener. ¿Cuáles son las relaciones inversas y cuáles son las relaciones directas? Las otras, las que están acá, son directas. ¿Ya? Directas. Si se aumenta, aumenta. Se aumenta, aumenta. Se aumenta, disminuye. Se disminuye, aumenta. ¿Sí? Ya. ¿Y los determinantes de la precarga? la distensibilidad cardíaca, o sea, como del músculo cardíaco. Ya. Distensibilidad cardíaca. La presión venosa. La presión venosa. Y todos los determinantes de la presión venosa. Porque el retorno venoso está regulado por la... Porque si tú miras acá, mira, ¿cuál es tú? Determinante de la precarga, principal, directo, ¿cierto? El retorno venoso. ¿Ya? Pero el retorno venoso depende de la presión venosa. Y la presión venosa depende de todos los factores que regulan la presión venosa. Entonces viene, por ejemplo, la volemia. No, la volemia, que es el volumen total de sangre. ¿Cuánto es eso? Bien, 5 a 7%. 7%. Eso fue mañana, ¿cierto? Sí. Ya, la volemia. Otro determinante es la presión venosa. Muy bien. El sistema nervioso simpático. La actividad simpática, ¿cierto? Aumenta la tensión venosa. ¿Ya? Otro determinante de la presión venosa.
Las bombas musculares que se llama, ¿cierto? Otro determinante es la presión venosa. Pero no, la molaridad y todo eso tiene que ver La Tiene que ver temperatura. con la bolencia. con la bolencia. La temperatura bien. El estrés fisiológico, ¿no? Ya, la temperatura, el estrés, ¿cierto? Eso regula qué cosa. Eso va a cambiar qué cosa. La base de hidratación y la base de Ah, entonces tú aquí tienes que poner uno aquí entre medio. Entonces pones la presión venosa está determinada por la tensión venosa. Y la tensión venosa es cambiada por el sistema nervioso simpático, por factores menores, por la temperatura, incluso puede ser la compresión externa, ¿cierto? Hoy día usan esas medias que te ponen en la clínica. Qué terrible eso. ¿Quién fue el que diseñó eso? Esas medias que te ponen blancas en la clínica. No estoy seguro. La última vez que operé, me pusieron esas medias. El médico me dice, no, ¿usted puede sacar en un mes? No. Llegar a casa. Esas medias blancas, así parecía de la corte francesa. Entonces, agente externo. Agentes de compresión externa. ¿Profe? ¿Ya? Todo eso, ¿cierto?, genera cambios de la tensión venosa, porque las venas tienen esa particularidad. ¿La capacitancia venosa qué es? La capacitancia venosa, muy buena pregunta, justo iba a hablar de eso ahora. La capacitancia venosa es la capacidad que tienen las venas de acomodarse a un volumen de sangre. O sea, mayor capacitancia venosa, menor capacitancia venosa. ¿Ya? Pero eso tiene que ver como con la elasticidad igual de La compliance venosa, claro, es lo mismo. Se llama capacitancia venosa. Pero es como, tiene que ver con la elasticidad del... Es que las venas, precisamente, ¿qué tienen en sus paredes? Como histológicamente, describan una vena. Endotelio. Endotelio. No tiene lumen Ah, no tiene... definido. ¿Tiene capa muscular? No. Mínimo. Ah, ya. Las Mínimo. Por eso que el sistema autónomo puede aumentar la tensión, nada más. ¿Ya? ¿Pero qué más tiene? Después tiene una membrana serosa. ¿Sí? Y sería. En cambio las arterias tienen endotelio, íntima. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Profe, no estoy seguro como de la presión venosa, pero tiene que ver, pero si es que, que aumenta el volumen sistólico, si sale más sangre va a haber también mayor retorno venoso, ¿no? Más bien al revés. El volumen sistólico se adecua al retorno venoso. Ah, ya, entonces no. Pero le faltó algo, una cosa que es importante. Ah, Que de hecho hace que la sangre se mueva cuando estamos en reposo. La presión negativa. Pues si tú estás acostado, piensa en esto, si tú estás acostado, la presión torácica es negativa y la presión venosa es cero. Si tú estás acostado, lo que hace que vuelva la sangre al corazón es la respiración, por gradiente de presión. ¿Ya? El sistema respiratorio siempre es cooperador en la función cardíaca, pero a veces se transforma en un problema cuando hay enfermedades pulmonares. ¿Ya? Edema. Ya. ¿Vamos bien? Bueno, ahí tienen, ¿cierto?, diferencias entre individuos entrenados y no entrenados, ¿cierto? Ahí tienen un individuo no entrenado, su gasto cardíaco, en ambos el gasto cardíaco es de 5.000 ml por minuto, en ambos, ¿cierto? Solamente que la forma en cómo los tiene es distinta. Entonces, en una persona no entrenada, ¿cierto?, que está arriba, su frecuencia cardíaca es de 70 promedio y su volumen sistólico es de 70 ml promedio. En una persona entrenada, su frecuencia cardíaca es de 50 en reposo, pero su volumen sistólico es de 100. O sea, ¿qué mejoró el entrenamiento físico? El volumen sistólico. Y ahí eso va haciendo, ¿cierto?, que el corazón lata más lento, pero mucho más eficiente. Después tienes en esfuerzo,
El no entrenado puede llegar hasta 22.000 ml por minuto, llevando su frecuencia cardíaca al máximo, 195 latidos por minuto, y un volumen sistólico de 113, que es como la capacidad máxima que tiene un individuo no entrenado. En el individuo entrenado, ¿cierto? Pues también llegando a los 195, ven ustedes que su volumen sistólico es mucho mayor. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista de la fisiología, en un individuo entrenado, hoy día el entrenamiento físico se mide, el parámetro más objetivo para medir la capacidad física de una persona es el volumen de oxígeno, el consumo de oxígeno, que se llama VO2. ¿Ya? De hecho, se someten a estrés para medir el VO2 máximo. Y el VO2 máximo es igual al gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Que esta no cambia mucho. No me importa el gasto. Entonces lo más importante es el gasto cardíaco. Esta entre 4 y 8 no puede cambiar nada. Pero esto sí puede cambiar. ¿Sí? Tú puedes tener un individuo que tiene 8.000 de consumo de oxígeno. Hay individuos que tienen 5.000. Y nosotros, cuando tú evalúas a un tipo y tiene 6.000 de consumo de oxígeno, y tú evalúas a otro y el otro tiene 5.000 de consumo de oxígeno, tú por más que los mirís y tú decías el de 5.000, no, el de 5.000 es. ¿Sí? Yo decía, no, el de 6.000 le gana. ¿Sí? No hay duda que le va a ganar. Porque el consumo de oxígeno es un parámetro súper objetivo para evaluar la función y la capacidad aeróbica de una persona. O sea, mientras mayor volumen de oxígeno... Consumo de oxígeno. O sea, ya. Pero el volumen de oxígeno máximo... El VO2 máximo, eso es. Mientras Ah, mayor VO2 max, mayor capacidad física de una persona, y eso no hay duda. mayor... Eso ya no hay duda, hoy día proporcional. eso está súper objetivizado hoy día. Ahora, lo que está, donde están las diferencias es la forma de medirlo. Ya hay equipos que son de primera línea para medirlo, ¿cierto? Y si alguien me dice, oye, tengo un equipo para medir consumo de oxígeno y me costó 500 lucas, me dice, porque un equipo para medir consumo de oxígeno vale 50 millones, 60 millones. ¿Ya? Y una medición del consumo de oxígeno por persona vale 80.000 pesos, 90.000 pesos. ¿Esas son con las mascarillas? Sí, es que te ponen la mascarilla, hay dos modalidades, te ponen una mochila, salir a correr, la otra modalidad es pon la mascarilla conectada a una trotadora. Profe, disculpa. Pero te das cuenta que lo único que tú puedes cambiar, disculpa que te interrumpa, lo único que tú puedes cambiar es el gasto cardíaco. Eso lo puedes cambiar. ¿Y cómo lo vas cambiando? Mejorando tu frecuencia cardíaca y mejorando tu volumen sistólico. Entonces, cuando yo los tengo a la misma intensidad, a la misma exigencia, este bombea 113 y este bombea 179. Ahí se puede ver claramente. Y ahí está la diferencia. Entonces esto a 35.000 ml por minuto y esto 22.000 ml por minuto. O sea, nadie llega a esto, ¿cierto? Nadie llega a esto, o sea, por ahí no están los que me preguntaron alguna vez, pero cuando uno entrena, tú entrenas normalmente entre el 60, entre el 50 y el 70% de tu capacidad. Uno compite al 80% de su capacidad. ¿Ya? 195 es mucho, es como casi el 100%. Sí. ¿Ya? Pero es una forma de ejemplificar. Sí, pues la fórmula que era 220 menos la edad. Entonces, mira, ahora sí la es que de ahí, yo me acuerdo que usted había dicho, o sea, había un volumen sistólico que disminuyó, o sea, aumentaba el retorno venoso, pero no aumentaba el volumen sistólico. No, para aumentar el retorno venoso aumenta el volumen sistólico. No, sí, le estoy hablando de, porque te dijo que cuando pasaba eso se podía producir un edema cardiogénico. No, eso es totalmente patológico. Sí, por eso, pero yo le estoy hablando... Quédate con esto. Ya. Si aumenta el retorno venoso, aumenta el volumen sistólico. Listo. Ya, pero no te preguntas. Ya. Bueno, entonces hay que mirar los factores que pueden condicionar el gasto cardíaco.
¿Ya? Entonces esos factores, dentro de esos factores tú tienes la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Y aquí están todos los factores que regulan esto mismo, ¿cierto? Entonces tú miras, la frecuencia cardíaca está regulada por la inervación autonómica y por la hormona circulante, ¿cierto? Eso ya lo sabemos y eso está en su cabecita. ¿Sí? Si no se acuerda, tiene que repasar. ¿Qué hacen las hormonas? ¿Qué hacen el sistema autónomo en el corazón? ¿Cierto? Eso lo sabemos. ¿Ya? Si tú miras, por ejemplo, ahí incluso el retorno venoso puede afectar la frecuencia cardíaca. Ya lo sabemos, ¿cierto? Porque puede generar un reflejo en el atrio o puede generar un reflejo directamente, ¿cierto?, en el sistema de descarga de impulsos. ¿Sí? Ahora, del volumen sistólico, tú tienes aquí está el volumen diastólico final, la precarga, y de los principales determinantes de la precarga son el retorno venoso y el tiempo de llenado. ¿Ya? Los principales determinantes del volumen sistólico final, la contractilidad y la postcarga. La contractilidad de nuevo de los inótropos positivos, los inótropos negativos, ¿cierto?, que son hormonas y el sistema nervioso autónomo, que tienen que recordarlo. ¿Ya? Acuérdense que esto es fisiología 2. La fisiología 1 ustedes ya la tienen. La postcarga depende de las sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras porque son las que regulan la presión arterial. Después vamos a ver, ¿cierto?, que la fórmula de presión arterial es el gasto cardíaco por la resistencia periférica. Y entonces tú tienes que entender todos los factores que regulan la resistencia periférica. Pero para allá vamos, ¿ya? Vamos a hacer la clase que... No, otro día les cuento esa historia. Que una historia loca que me pasó. Vamos a hacer la clase de estabilidad hemodinámica. Soñé con una persona que me dijo que le hiciera clase de estabilidad hemodinámica. ¿Ah? Sí, no sé qué va. Estoy pensando en ustedes hasta cuando sueño. Bueno, así que vamos a mirar esos factores que regulan la estabilidad hemodinámica, porque ¿sabes por qué encontré interesante hacer eso, incluirla como una clase? Porque en fisiopatología hay un tema que a veces yo igual doy clases de eso, a ustedes no, porque yo le dije a la doctora Villalobos que quería hacer clases de fisiopatología nunca, que se llama inestabilidad hemodinámica. Entonces yo dije, ¿por qué no hacemos una clase de fisiología de estabilidad hemodinámica para que los cabros entiendan y cuando le hablen de la inestabilidad hemodinámica la entiendan? Entonces, porque ustedes ven pacientes, hay una unidad en el hospital, pacientes que están con inestabilidad hemodinámica. Entonces hay que hacer la clase de estabilidad hemodinámica para entender la inestabilidad. Ya, esa la vamos a incorporar con una clase nueva en cardiovascular que para ustedes es nueva. ¿Ya? Como han tenido estas cosas nuevas. Ya el tercero están alegando ya. Entonces, el volumen sistólico depende de todos esos factores, ¿se dan cuenta? Ya mira, hay una cosa que no sé si les causa curiosidad. La precarga y el volumen sistólico final están relacionados. ¿Por qué? ¿Cómo será esa relación? Precarga-volumen sistólico final. Porque es que el volumen sistólico final depende también de la contractibilidad. O sea, como... Claro, pues la contractibilidad y si es que al final... Pero si tenéis la respuesta nos dice, pues si no estamos para que usted esté pensando mientras nos responde. Pues. ¿Ya? Entonces yo les pregunté algo. Si el volumen sistólico final, ¿qué relación tiene con la precarga? ¿Directa o indirecta? Dígame usted. O puede ser un modelo NU también. ¿Cuál es el modelo NU? El modelo NU invertida, se lo he dicho un montón de veces. Lo vamos a volver a, el riñón lo volvemos a tocar. Sí, que el tema de la... El modelo NU invertida, ¿se acuerdan? El modelo que era con el estrés. Yo le decía que al principio era bueno, pero llegaba a un punto en que empezaba a ser mal. Entonces, las relaciones Es lo mismo. tiene ese ramo de biofísica
Eso sí, creo que No, nunca vimos eso. los tres sistemas de relación, directa, indirecta y el modelo NU, ¿cierto? No lo vi. Tenemos tres relaciones. Entonces tú, gasto cardíaco, por ejemplo, con frecuencia cardíaca, ¿cuál es la relación? ¿Directa, indirecta o un modelo NU? Directo. Digamos, algunos de ustedes. Catalina. Directa, indirecta o modelo NU, frecuencia cardíaca. Se aumenta su frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa con el gasto cardíaco? Se aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa con el gasto cardíaco? Estaba pensando en otra cosa. Se aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa con el gasto cardíaco? Aumenta. Pero se aumenta mucho la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa con el gasto cardíaco? Entonces la relación de la frecuencia cardíaca con el gasto cardíaco es un modelo NU. Yo aumento la frecuencia cardíaca, mejoro el gasto cardíaco, pero si aumento mucho la frecuencia cardíaca, disminuye el gasto cardíaco. Entonces, esos son los tres tipos de relaciones que puede tener la hemodinámica y el flujo de sangre. Entonces, de nuevo, el volumen sistólico final con la precarga, ¿qué relación tiene? ¿Qué pasa si aumento la precarga? ¿Qué pasa con el volumen sistólico final? Si yo aumento la precarga, ¿qué va a pasar? Va a llegar va a aumentar. Va a aumentar. Se va a encontrar más fuerte. El volumen sistólico va a ser menor. Pero si ahora aumento mucho, Va a comenzar a aumentar. va a empezar a aumentar. Entonces, es un modelo. En un. Aumento la precarga, disminuye la contractilidad. Aumento la contractilidad y disminuye el volumen sistólico final. ¿Sí? Mira, pongámoslo aquí. Pongámoslo aquí para que lo saque. Tiene precarga. ¿Ya? Volumen sistólico final. Si yo aumento la precarga, ¿qué pasa con el volumen sistólico final? Disminuye. Pero hay un punto en que entonces no es una U invertida, es una U. ¿Sí? Porque si yo aumento la precarga, el volumen sistólico final tiende a disminuir. Pero hasta un punto en que si yo aumento mucho la precarga, el volumen sistólico final va a empezar a aumentar. Y esto, el quiebre que se produce ahí, casi siempre es patológico. Entonces, el quiebre, la relación de la frecuencia cardíaca con el volumen sistólico, es las arritmias. El quiebre de esto es la insuficiencia cardíaca. Entonces yo le puedo dar más sangre al corazón, el corazón me va a bombear más sangre. Le puedo dar más sangre al corazón, el corazón me va a bombear más sangre. Pero hay un punto en que yo le voy a dar más sangre al corazón y el corazón no va a poder bombear esa sangre. Y va a empezar a aumentar el volumen sistólico final y va a disminuir el volumen sistólico. Estas relaciones tienen que, cuando estudien, tienen que hacerlas, porque el resto es sencillo, el resto es algo que, cosas que ya vimos, ¿sí? Pero esto es súper importante que lo sepan y que lo tengan aquí, porque desde la mirada del médico, que es para los cursos a los que tributa que es la medicina interna y la fisiopatología, tienen que entender eso. Usted puede tener paciente de tantos años que sufre de arritmia, y la arritmia le produce una taquicardia. ¿Qué afecta la taquicardia? Uno dice, oye, ¿mejora el gasto cardíaco? Debería, porque la frecuencia cardíaca si es mayor, mejora el gasto cardíaco. ¿Sí? Pero la frecuencia cardíaca va a afectar el tiempo de llenado. Y si el tiempo de llenado es menor, la precarga es menor. ¿Ven? Y si la precarga es menor, el volumen diastólico final es menor, por lo tanto el volumen sistólico es menor, por lo tanto su gasto cardíaco va a estar disminuyendo.
Ahora sí, Lorenzo. Ah, es que tenía una duda con el último gráfico, si no lo podía explicar. Por supuesto. Mira, la precarga, si yo aumento la precarga, el volumen sistólico final debería disminuir porque al aumentar la precarga voy a aumentar la contractilidad. ¿Sí? Pero si yo sigo aumentando la precarga, el volumen sistólico final va a aumentar. Pero tengo una duda, es que como que no me hace sentido mucho gráfico y si lo veo como de otra forma me hace un poco más Sí, al sentido. revés, esto va acá y esto va acá. Ah, ya, ahora sí lo entendí. Gracias, porque no... Sí, este de ahí y aquí se cae. Ah, ya, gracias. ¿Eh? Ahí sí. ¿Lo entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque tú siempre son volumen algo, volumen presión, volumen, ¿sí? Entonces, es bien interesante que lo vayan analizando de esa forma porque esa es la forma en cómo lo van a aplicar. ¿Sí? Sí, entender la fisiología en reposo, yo lo puedo tener a usted sentado y su corazón late y bombea sangre suficiente para que usted esté sentado. El problema va a ser cuando usted quiera caminar. ¿Sí? Y ahí es donde la patología se manifiesta, cuando el corazón se somete a una situación de incremento de la demanda. ¿Lo entiendes? Y ahí es que, porque el corazón y el riñón te dan esa ventaja de tener un muy larvado proceso patológico hasta que se tornan insuficientes. Es una ventaja, pero también es para el enfermo, pero es una desventaja para el médico que tiene que diagnosticar la enfermedad. ¿Ya? Bueno. Ya, este parámetro entonces, ¿cierto? El volumen de oxígeno, el consumo de oxígeno y el volumen sistólico. Hay una relación entre el volumen sistólico y el consumo de oxígeno. Entonces, en los atletas de resistencia, ¿cierto? Obviamente el consumo de oxígeno es mayor a medida que aumenta el volumen sistólico, ¿cierto? Aquí tienen, por ejemplo, estos son estudiantes sedentarios, ¿ya? Consumo de oxígeno deficiente, ¿ya? Una persona que hace actividad física tiene un consumo de oxígeno sobre 450 o 4500. Hay distintas formas de medirlo, en miles, en porcentajes y en distintas cosas. ¿Ya? Estos relojes te dan los consumos de oxígeno, te lo estiman en la relación en cómo incrementa tu pulso cuando haces actividad física. ¿Ya? Cómo va cambiando tu pulso. ¿Sí? Entonces, mire, con esto vamos a terminar. Este es muy bueno porque dice, si aumenta la precarga, aumenta el volumen sistólico final por aumento del volumen diastólico final. Si aumenta la poscarga, disminuye el volumen sistólico por aumento del volumen sistólico final. Si aumenta el inotropismo, aumenta el volumen sistólico por descenso del volumen sistólico final. Y eso es lo que conversamos todo esto. ¿Vale? Esto es súper importante que lo manejen, no porque a mí me guste, sino porque este es el lenguaje que ustedes van a usar en fisiopatología y en medicina interna. Y yo al doctor Moreno no lo veo hace un montón de tiempo, pero yo creo que las cosas que él le habló coinciden mucho con lo que hemos conversado. Sí, Y él es cardiólogo. Vive de esto y se alimenta de esto y todo el día está viendo corazones y cosas, y las cosas que el lenguaje que ocupamos es muy similar. ¿Sí? Él le habló de fracción de eyección, de volumen sistólico, de volumen diastólico. O sea, eso tenía otros términos, pero sí lo logramos entender. Claro, a lo mejor le dijo telediastólico o telesistólico. O el final de la diástole. No, pero es lo mismo, es un diastólico final, es lo mismo. No, sí. Así que eso es lo importante, que vayamos como en sintonía Nos dio... y que ustedes vayan formándose acorde a las necesidades que requieren para su formación. Sí, vimos igual alto enfoque clínico. Vimos como... Es que eso es lo que hace que vengan
hacer las clases. El fármaco igual, el fármaco conmigo les carga las clases porque mis clases son la estructura química del, ¿ya? Pero el profe después viene el psiquiatra y le dice este medicamento sirve para esto. A lo mejor eso quiere usted, pero lo otro lo tiene que saber, porque lo otro te sirve para otras cosas. Ya yo le decía el otro día, los chicos me decían el volumen de distribución. Y el otro día vimos un caso clínico que el volumen de distribución era importante para determinar la capacidad toxicológica que tenía un compuesto desconocido. Y yo le decía, oye, pero si eso es lo que finalmente tú vas a ver, ¿sí? En la prueba de fármaco. Yo le decía, porque te va a llegar un paciente hoy día. Yo cuando era joven, hace poco tiempo, ¿no? hace 20, 25 años atrás, lo que uno veía en los carretes era totalmente distinto a lo que hay ahora. ¿Sí? Tú tomabas una piscola y te ibas para la casa. Y los malos, los que eran más avesados, conocían la marihuana. ¿Ya? Pero hoy día hay un montón de cosas. Entonces, son tóxicos nuevos que a lo mejor usted hoy día yo le puedo enseñar, no sé, por el volumen de distribución de la metanfetamina, y quizás en 20 años más cuando esté trabajando va a haber otra droga de moda y usted tiene que calcular el volumen de distribución para conocer el nivel de toxicidad que tiene esa sustancia. ¿Me entiende? O cómo se comporta esa sustancia en un líquido corporal como la sangre, que eso te lo permite al hacer el cálculo de la fracción ionizada y no ionizada del fármaco. Eso lo hace a través del pH. Entonces, ¿se acuerdan la ecuación del pH? pH menos pK es igual al logaritmo de la concentración de las bases. Esa la tienen que aprender así como el Padre Nuestro, porque eso es súper importante para calcular. Uno dice, oye, el tóxico tiene este poder. Puedes sacar la letalidad, puedes sacar un montón de cosas, porque, como te decía yo, hoy día las drogas y las cosas que se usan son totalmente distintas a las... O tenía una persona que tomó un medicamento y tú no sabes qué medicamento es, o lograste captar qué medicamento era, tienes que tratar. Fentanilo, profe. Entonces, claro, fentanilo antes para mí era el fármaco que se usaba en la anestesia, y hoy día es una droga. Lo mismo, yo conversé con un tío que es médico y que está ese debate porque quieren como volverle ilegal, pero a la vez súper importante como para uso quirúrgico. Entonces... El fentanilo, y con eso termino para que... El fentanilo es el analgésico más poderoso que existe. Es 100 veces más potente que la morfina. Y es una maravilla cuando hacen procedimientos quirúrgicos como procedimientos traumatológicos, que le ponen pernos en los huesos, que el tejido que más duele del cuerpo humano es el periósteo. Entonces cuando hacen cirugías traumatológicas, lumbares, imagínate eso, el fentanilo es pilar de la analgesia. Entonces si lo hacen ilegal, no son unos problemas. Pero hoy día es una droga que tiene el mundo. Sí, hay barrios de pura gente con fentanilo y son barrios zombies en Estados Unidos. Tiene el mundo para las familias. Sí, es verdad. Ya, adiós.